Podcast AIDH. Hola, reciban la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast AIDH. Hoy vamos a hablar de un libro, que es un libro muy importante, al que le tengo mucho cariño, que es el libro que se titula Del derecho a la felicidad. Bueno, le tengo mucho cariño por muchas razones, una de las cuales es que yo soy la autora de este libro y que este libro es parte de un proyecto más amplio, que es el proyecto de La Jurista de las Emociones, que es un proyecto que empezamos, mi equipo de trabajo y yo, hace unos años, justamente a raíz de unas ideas importantes en cómo entender el derecho y los derechos humanos. Es decir, no podemos ser abogadas, abogados, litigantes, personas profesionales del derecho o personas juristas en el siglo XXI, especializadas o especializados en materia de derechos humanos, limitándonos simplemente a la fría letra de la ley, sino que tenemos que ir un poquito más a profundidad, investigando también las emociones de las personas. Para este episodio tan especial me acompañan dos personas muy especiales para mí. Sandra Elizabeth Martínez Torres, que es diseñadora, que trabaja también en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que es ilustradora de este libro. Y el doctor José Antonio Estrada Marún, que es secretario académico de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y ambos también presentaron este libro en la Feria Internacional del Libro en Coahuila, en la región Laguna, en la ciudad de Torreón, hace unas semanas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, bienvenido. Gracias. Bueno, pues aquí estamos platicando un poquito de este libro, del derecho a la felicidad. Entonces, la primera pregunta que me gustaría compartirles es, ¿existe un derecho a ser felices? Suéltense. Bueno, yo antes que responder la pregunta quisiera agradecer la invitación a este podcast AIDH para continuar platicando sobre este libro tan importante, porque es verdad que lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Coahuila en su sesión en la comarca lagunera, pero se quedaron muchos temas todavía por platicar, porque pues el tema es muy, muy interesante, ¿no? Yo quisiera reiterar también pues la felicitación por esta obra, porque pues está recién salida del horno, de la imprenta. Todavía. Exactamente, toda está calentita, por eso la he dejado aquí, porque quema, ¿no? Todavía de ese calor de la imprenta. Así que pues felicidades, muchas gracias y esperamos el siguiente. Pero concretamente sobre si existe o no un derecho a la felicidad, pues yo creo que sí existe. Quizá desde el punto de vista de la formación jurídica, voy a hablar un poco abogañol, ¿no? O abogañil, por esa formación que tengo de licenciado en Derecho y bueno, que siempre me he desarrollado profesionalmente ahí. Quizá, y por el tipo de formación que he tenido, luego me he transformado, pero bueno, sí he tenido una formación muy formalista, muy apegada a la letra de la ley, muy a los códigos. Pues sí, la verdad es que sí pasé por ahí. Si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a encontrar quizá algunas dudas de que pueda haber un derecho a la felicidad muy específico, al punto de que pueda llevarse a los tribunales, ¿no? Pensemos una demanda que pueda alguien presentar para que una persona juzgadora pues nos conceda o nos proteja ese derecho. O sea, yo creo que no está a ese nivel, pero eso no quita que esté en otra dimensión ese derecho, ¿no? Como un derecho a que las personas vivan bien, tengan un elemento de bienestar de parte del Estado que ayude, que colabore, pero no solo, sino que también desde la propia visión individual de las personas para que pues protejan su derecho a la felicidad, lo busquen, lo cuiden y hagan las gestiones para tenerlo. O sea, yo creo que a lo mejor le hemos llamado de otro modo, libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Pues los derechos humanos en general, ¿no? Sí. Exactamente. Los propios derechos humanos, ahí en la esencia de los derechos humanos. O sea que sí existe,
aunque no necesariamente lo tengamos que ver con esa literalidad expresa recogida en un texto jurídico. Me parece a mí, así para empezar. Muy bien, así para romper el hielo. Muy bien, muchas gracias. Sandra, tú no eres abogada, no, aunque realmente ya tienes conocimientos jurídicos especializados. ¿Para ti sí existe o debería existir un derecho a la felicidad? Pues creo que me gustaría que existiera como tal, ¿no? O sea, es tu derecho a ser feliz. Pero como dice el doctor, creo que es como un conjunto, ¿no? Un cúmulo. Porque considero que hay que tener las condiciones, ahorita decíamos, ¿no? Si es interna o externa, considero que hay que tener las condiciones o que el gobierno, que la sociedad, o sea, que entre todos propiciemos este bien común de, ok, todos vamos a tener los derechos básicos, ¿no? O sea, como alimentación, vivienda, tal, educación. Pero creo que de ahí es ir subiendo, ¿no? O sea, como en esta pirámide, ¿no? De lo más básico, ok, sí, es sobrevivir, pero después es ir, ok, ya no estoy sobreviviendo, ¿no? Ya estoy viviendo, ya estoy sintiéndome bien, o sea, propiciar este sentimiento de bienestar. Creo que debería existir. Que creo que es el gran reto, ¿no? Sí. Y el gran desafío que pues estamos enfrentando sí. cada persona en la cotidianidad, las sociedades también. Justo hoy tuvimos un evento académico donde estábamos hablando de los retos y desafíos actuales de las sociedades a nivel internacional con todos los conflictos que todavía desafortunadamente están presentes y justamente se está planteando este tema. Estamos sobreviviendo cada día como si fuera una lucha en la jungla casi, ¿no? Sí. Y no debería ser así porque ya llegamos a un momento de progreso tan importante y tan avanzado que ya deberíamos preocuparnos para ver cómo nos sentimos más felices realmente, ¿no? Así que creo que ya pues se están planteando cuestiones y temas muy, muy interesantes. Quizás también aprovechar para comentar que este libro es el segundo de un proyecto más amplio que ya mencioné y que a propósito no les vamos a decir mucha más información porque pues ya más adelante se dedicará un episodio específico del podcast IDH al proyecto de la jurista de las emociones, pero ya se publicó un libro el año pasado que se llama Ser humanos en los tiempos de los derechos, que se presentó también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en la Feria Internacional del Libro de Coahuila de la edición 2024. Y también ya se está cocinando, ya que se dice que eso está calentito, pero ya se está cocinando un nuevo volumen que se llama Del amor y de otros derechos. Y quizás también comentar que los textos que se recopilan aquí vienen de unas publicaciones semanales que he tenido el honor de tener desde hace 3 años y medio ya, realmente, en el periódico Zócalo Saltillo, que es una columna que se publica todos los lunes, que se llama Dialogando con Dike. Y justamente Dike es la diosa griega de la justicia, y es una mujer. Y es una diosa que se dedica no solamente a proteger, desde el punto de vista jurídico, derechos, sino que también a proteger las personas con todo lo que esto implica. Entonces, también sus emociones. ¿Cómo viven sus emociones ustedes? Hoy es un trabajo, porque, o sea, digo, relacionándolo con la pregunta anterior, es como, ok, puedes estar bien físicamente, ¿no? Pero ya esta salud mental, ¿no? Esta como, que nos corresponde a cada uno, ¿no? Esta tranquilidad o esta paz de cómo, qué hábitos tenemos, ¿no? En qué ambiente nos relacionamos o con qué personas nos relacionamos que nos ayuden a no estar con esa incertidumbre, ¿no? Esta ansiedad, sino... Creo que yo intento eso, o sea, como tratar de encontrar en qué espacios no siento esta ansiedad, sino siento más bien calma, ¿no? Qué padre, muy bonito. Sí, a ver, empezando primero por las emociones, ¿qué son, verdad? Uh-huh. O sea, ¿qué son las emociones? Pues de lo que he ido aprendiendo es que, para empezar, son algo natural, ¿no? Lo tiene toda persona humana. Se está explorando y hay algunos indicios de personas, ¿no? de seres sintientes, uh-huh. ¿no? Que también expresan emociones, uh-huh. Pero bueno, yo me voy a centrar en la parte humana. Uh-huh. Y ahí ese primer ingrediente, ¿no? O sea, son naturales, son normales, son universales. Y no hay buenas ni malas. Sí. Exacto, exacto, no hay ni buenas ni malas y con ese toque de naturalidad, ¿no? Existen, uh-huh. Tienen la
el objetivo de ayudarnos a vivir, a socializar, a darle ese aceitito que se requiere para estar en esta vida, ¿no? Y que claro, pues nos ayudan también a cuidarnos, nos ayudan a protegernos, a relacionarnos con las personas, a localizar nuestros objetivos. En fin, yo creo que son aliados, son aliadas las emociones. Y parto de esa perspectiva positiva, porque luego sí hay veces que se piensa que a lo mejor las emociones a veces juegan en contra. Y claro, está en ti definir si te juegan o no en contra, ¿verdad? Yo planteo que de principio tendríamos que verlas como algo de herramientas de provecho. Entonces, ¿cómo las vivo? Pues las vivo con esa perspectiva positiva, con una perspectiva de, pues voy a hacerlas mis aliadas, y en vez de amargarme, ¿no? O de quejarme de la situación y las adversidades que puede haber en la vida, que las hay, ¿no? Pues es normal si no, también. No sería vida. Pues sí. Pues entonces trato de, primero, tomármelas con el mejor sentido posible, de que son aliadas. Entonces, pues frente a la adversidad o a veces emociones que a lo mejor no me gusta o me gustan menos, pues trato de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Decimos, o sea, es un dicho así, ¿no? Como de buscar la perspectiva positiva. Y ese es el esfuerzo quizá que comenta Sandra, de cómo hacerle, pues buscando herramientas para hacerlo. Entonces, ¿cómo vivo? Pues malabareando. Malabareando. Sí, exactamente. Surfeando las olas. Surfeando las olas en positivo. No sé si anda muy poético, pero bueno. Bueno, te vemos muy inspirado. Eso está muy bien, porque sí, yo decía, no hay emociones buenas y malas. Todo depende de cada uno de nosotros, de cómo las vivimos. Porque claro, nadie se quiere enojar, nadie quiere estar triste. Todos queremos estar felices o en calma. Sí. Pero también, como bien comentaban ustedes, si nos enojamos, si hay algo que nos hace enojar, si hay algo que nos entristece, tenemos que aprovechar eso. Entonces, ustedes sí mencionaron ambos una cosa muy importante, lo que cada uno de nosotros puede hacer, o debería hacer, porque muchas veces nos quedamos esperando que sean los demás. El Estado, necesito que haga esto, que mi pareja me haga feliz, que mi mamá, mi papá hagan esto, pero nunca nos ponemos en el lugar de decir, ¿y nosotros qué podemos hacer? Sí. Sí, efectivamente. ¿Ibas a comentar algo, Sandra? No, es que justamente en este libro que estamos comentando también, pues hay una constante referencia a una serie de herramientas que aquí la autora nos proporciona. Desde su experiencia nos explica cuáles son herramientas que le han funcionado para ir surfeando, ¿no? Sobre este mundo de las emociones, pero aclaras también que no son recetas exactas, que son pues cosas de la experiencia que a ti te han servido, que las quieres compartir generosamente. Es como la dieta, no para todas las personas sirve la misma dieta. Sí. Exactamente. ¿No? Entonces, pues son recomendaciones que yo creo que cada quien tiene que irlas adaptando a sus circunstancias, sobre todo con esta perspectiva activa de que no puede venir del mundo, ¿no? No puede venir dado, no depende de la sociedad nada más. Está en ti, ¿no? Está en ti, es un juego interno, me parece. Sí, no, sí. Y ahorita que comenta, bueno, ya hablando del libro, ¿no? Hubo un reto como ahí interesante de representar a las personas, ¿no? O sea, como a la persona, pero sin hacer referencia a ningún género, sin hacer referencia a nacionalidades, ¿no? O sea, tratando de no denotar estereotipos, que eso fue complicado porque es como, bueno, tratar de representar al individuo, ¿no? A la persona como tal. Y fue divertido, porque se habla de la identidad, se habla de la felicidad, y entonces era como, bueno, abarcar estos conceptos que ya son complejos, ¿no? Como decimos, o sea, son individuales porque cada uno sabe qué es lo que le hace sentir bien, qué le da este sentimiento de bienestar o de que estás creciendo, ¿no? Entonces,
Hay uno que es como salir de la zona de confort, entonces trataba de poner ahí a la persona, ¿no? Como de, sí estoy saliendo, pero como con un poco de miedo. Pero al mismo tiempo sé que salir me va a hacer bien, ¿no? Entonces, o el que habla sobre la identidad también es como de, bueno, porque constantemente, ¿no? Estamos evolucionando y no es que ya seamos como somos de inicio a fin, ¿no? Sino vamos evolucionando, entonces como este personaje como buscando o sintiendo, ¿no? O sea, explorando su identidad. Sí, justo. Entonces, eso es súper interesante del libro. Bueno, aprovechando que ya estamos hablando un poco de la parte gráfica del volumen, pues yo empezaría, por ejemplo, con la portada. La portada es hermosa, es muy bonita, es imponente al mismo tiempo, porque hay toda una serie de elementos que pueden transmitir muchos mensajes. Sí. Y, por ejemplo, a mí sí me transmite el mensaje de calma. Sí. De mucha calma, de mucha paz. Pero como tú eres la ilustradora, entonces no sé si nos quieras explicar un poco más, porque hay, por ejemplo, varios elementos. Hay una patita. Sí. Puede ser una mascota, un corazón, una mariposa. Sí. Cuéntanos un poco cómo llegaste a eso y el significado que tiene para ti esta imagen. Bueno, me acuerdo que estuvimos trabajando varias opciones. Era como, bueno, nos centramos en esta parte de naturaleza o en esta parte más humana o en esta parte de magia, pero al final somos todo, es un complemento, ¿no? O sea, somos... Sí, estamos compuestos por todos estos elementos. Entonces, lo que intentaba era hacer esta poción que incluyera, ¿no? O sea, por ejemplo, la naturaleza. O porque decíamos, ok, las mascotas pueden hacernos felices, pero a alguien le gustan los gatos, a alguien le gustan los perritos, ¿no? Pero al final, este contacto con la naturaleza, o sea, con los animales, con las plantas, o sea, es decir, el exterior, es bueno. O sea, es bueno... O sea, para la salud física, para la salud mental y para nuestro desarrollo. Entonces es como, bueno, vamos a incluir unos elementos de naturaleza, ¿no? Pero luego también es como, bueno, ¿pero qué más? O sea, siendo humanos, ¿qué más nos ayuda a ser felices? Y entonces, bueno, estos hobbies, a lo mejor puede ser la música, ¿no? O a lo mejor... Y que también, de hecho, con este tazoncito intentábamos hacer referencia al café, ¿no? Al chocolate caliente, a estas bebidas que te dan como confort, sí. O sea, que te ayudan a enfrentar, ¿no? Ciertas situaciones. Cuando quieres calmarte es como... un tecito, ¿no? Cuando quieres despertarte y es como, bueno, vamos a prepararnos un cafecito, ¿no? Entonces, como esta bebida que diera bienestar. Sí. O sea. Inclusive compartir momentos con amigos. Claro. ¿No? Nos tomamos un café. Ándale, claro, unen, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Exacto. O al mismo tiempo puede hacer referencia a una pócima mágica, porque pues parece... Sí. ¿no? Como ¿cómo se dice? El calderón de la bruja. Sí. Entonces, efectivamente, cada persona puede encontrar lo que busca, probablemente, ¿no? Pero también me gustaría como que nos comentaras algo sobre el color, porque el color también es algo muy bonito, personal me gusta mucho, pero también es algo que transmite mucha tranquilidad. Sí. Bueno, desde el inicio del proyecto, como mencionas, es un proyecto grande que hemos venido trabajando ya. Fuimos definiendo entre todo el equipo estos colores que, precisamente como dices, ¿no? O sea, que transmitieran esta paz, esta serenidad, pero también este optimismo, ¿no? De las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes, o sea, van evolucionando. Entonces hemos manejado el rosa, el morado, y no solo es que el color, ¿no? Sino encontrar la tonalidad que queremos, que transmita realmente la identidad del proyecto, ¿no? Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, de la portada, hay 2 capítulos que hacen esta referencia, ¿no? La receta a la felicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, también era, bueno, vamos a hacer juego con estas palabras, ¿no? O sea, si ya hacemos una bolsita de té, ¿qué incluiría esa bolsita de té, no? O sea, un poco de magia, un poco de naturaleza, un poco de amor, o sea, o la receta a la infelicidad, ¿no? En el capítulo se menciona que a veces nosotros mismos hacemos más grandes los problemas porque los alimentamos mentalmente, ¿no? Entonces traté de conceptualizar y de reflejar el ahogarnos en un vaso de agua, ¿no? Como bien es la frase, ¿no? O hacer tormentas en un vaso de agua. Sí, claro. Sí, entonces definimos el color, pero era tratar de conceptualizar y de jugar un poquito ahí con las palabras también.
Sí, estoy aprovechando yo mostrando las ilustraciones de Sandra, porque esa es una parte muy importante de esta publicación, de este libro, lo cual felicito pues a la creadora, a quien instigó, ¿no? Claro. todo este gran proyecto, porque yo he contado cerca de 25 ilustraciones y todas las cuales me traen una imagen de la felicidad. O sea, ante la pregunta, ¿qué te trae felicidad a ti? Pues, esa era mi siguiente pregunta, ¿qué es lo que te hace feliz? Bueno, a mí me hace feliz muchas cosas, pero pensando en un icono rápido, por ejemplo, a mí me hace feliz ver panorámicas naturales. Pensando y dando un ejemplo, pues ya que estamos transmitiendo desde Coahuila, pues las personas que nos están viendo deberán saber, y si no, pues ya se los decimos, que pues acá hay muchas montañas. Está lleno de montañas y unas más verdes que otras, ¿no? Pero bueno, está lleno de montañas y pues todavía, digamos, las ciudades no son llenas de edificios altos, de rascacielos, que esto a qué voy con esto, a que uno puede ver todavía las montañas desde cualquier punto de la ciudad. O sea, las puedes ver de manera panorámica, grandiosa, espectacular. Bueno, a mí eso me hace feliz, ¿no? Que a lo mejor es un toque cotidiano. A lo mejor, desde mi punto de vista, pues yo como no soy originario de Coahuila, quien vive aquí, regularmente le he preguntado y me dice, pues sí, pues ya la da por hecho, ahí están, ¿no? Pero yo que no las he tenido, porque yo vengo del centro del país donde no hay ese tipo de montañas, sí las hay, pero no así de altas, ¿no? Y espectaculares. Y es un tema que pues valoro y me significa porque me da esa sensación de felicidad. Pero esa es la mía y la que de bote pronto me sale, ¿no? Pero es que las ilustraciones del libro, todas tienen un punto que se conecta directamente por la felicidad. O sea, qué buen tino han tenido para todo. Porque, a ver, una es una copa de vino. O unas copas así como haciendo brindis. Sí. Pues sí, eso también me da felicidad. O a cualquiera, quiero pensar, ¿no? Porque implica un brindis, ¿no? Un brindis, una celebración. Es un momento de pero compartido, ¿no? Sí. Un momento compartido. De compartido, sí, porque no es la de la persona que se está ahogando en el vaso de agua, no es esa. Es la del brindis, ¿no? Que sí hay 2 copas como mínimo, ¿no? Que están, pues haciendo el choque tradicional, exactamente ese. Y también en esta imagen se acompaña de unas frases que dicen, ya les hago spoiler, ¿a qué sabe la felicidad? Quizás a sueños que se hacen realidad. Y justamente se está celebrando. Sí, claro. Sí, exactamente. Sí, esa me gustó mucho. Me gustó también una que es una flor, por ejemplo, un humano, pero así sin características, ¿no? Como sin posición, o sea, sin ninguna sin condiciones. Sí. Yo así lo vi. Un corazón, un sol, o es el tiempo, ¿no? Es un reloj. Es un reloj, sí, exactamente. Sí. Es un reloj. Pero es feliz, ¿no? Porque está sonriendo. O bueno, yo lo... Sí, porque también, ¿puedo hacer otro spoiler? También en esta imagen, que es donde parece un sol, pero es un reloj sonriente. Dice, el tiempo es la única cosa que, al menos en esta dimensión, no se puede recuperar. Hay que ser felices. No ayer, no mañana, hoy. Hoy es el día perfecto para ser felices. Entonces, sí, es un reloj feliz. Sí. Exacto. Sí, así que, bueno, pues, a ver, ¿y por qué no seguimos con los spoilers? Bueno, no sé. No se podría, bueno. No, pero felicitar, pues, toda la inventiva, la creatividad, para lograr condensar en unos trazos esos toques de felicidad que sí me lograron cautivar. Gracias. Pero nos quedamos con la curiosidad de saber qué más te hace feliz. Porque fuera de cámaras salió un punto muy interesante. ¿Un sabor de la felicidad? Por ejemplo, la felicidad también tiene sabor. Sí, yo creo que sí tiene sabor.
Y en mi caso, sabe a trufa en unos tallarines bien hechos. 15 gramos de trufa, no tanto, pero porque es un sabor a mí que no sé, me llena mucho. Entonces, son momentos de felicidad. Ya como estoy salivando. Pero sí tiene sabor la felicidad. Sí. Sandra, ¿para ti? Yo creo que los momentos en los que más feliz me siento, disfruto contemplar. Me gusta subir a la azotea del edificio donde vivo y ver el atardecer. Mi galería del teléfono está llena. Yo creo que tiene 500 fotografías del atardecer, ¿no? Pero es que todos son diferentes. Sí. No hay ninguno que se repita. Entonces, el atardecer, y me gusta subir, dibujar, pintar, ¿no? Hacer como estiramientos físicos, pero también tapas, ¿no? O sea, como lo que dices, es este complemento, ¿no? De una comida rica, una vista, y claro que eso lo disfruto mucho más si subo con amigas, ¿no? O sea, si lo comparto con alguien más, porque sabe diferente la felicidad cuando es compartida. Claro. Claro, tiene un sabor mejor. Sí, Exacto. sí. Muy bien. Sí, en efecto, también yo como buena italiana, a la que le gusta cocinar, apliqué mucho la metáfora de las recetas, como ustedes bien lo comentaban, ¿no? Y tanto la receta de la felicidad como la receta de la infelicidad. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que... Nadie tiene la vida perfecta. Y muchas veces, aun y cuando se tenga la vida que parece ser perfecta, no somos felices. Entonces, creo que sí es un tema de actitud personal. Los momentos tristes, fuertes, las tragedias, tarde o temprano llegan a todas las personas, pero pues mucho depende obviamente de cómo las vivimos y de con quién las vivimos, ¿no? También, porque era justamente lo que comentaba Sandra, las penas pesan menos cuando son compartidas, pero la felicidad se amplifica cuando es compartida. Entonces creo que también es importante destacarlo, y también pues obviamente, como dijimos, que pues es responsabilidad de cada persona asumir su propia felicidad. También en el libro hay ejercicios, hay tareas y ejercicios al final del libro. ¿Los hicieron ustedes? Estoy en proceso. Yo los hice mentalmente, debo reconocer, porque efectivamente están para hacerlos directamente en el libro, o sea, rayar, escribir sobre las páginas del libro. Sí. Pero yo no sé, me da pesar, me da pesar rayar los libros. Con un lápiz. Puede ser para borrarlo, ¿verdad? Sí. Pero de entrada, pues eso es lo que ha hecho que más bien la piense, ¿no? Porque, a ver, uno de los ejercicios es, y voy a traerlo a mi terreno de los abogados y las abogadas, porque justamente un ejercicio es explicar, pues, las razones de por qué elegiste la carrera de Derecho, ¿no? Digamos, hay muchos más ejercicios, pero este es uno que me llama la atención porque me parece que está conectado también con la búsqueda de la felicidad. Porque, pues, cuando estás diseñando tu vida, en aquellos años muy jóvenes que se tienen, cuando se toman grandes decisiones de vida, ¿no? Como, pues, quizá a qué te vas a dedicar o qué vas a estudiar. Creo que estamos con muy pocos años todavía para esas decisiones tan fuertes, o a lo mejor no las dimensionamos, o sí, ¿no? Depende el caso. Pero una pregunta central es, ¿a qué vas a estudiar? Porque es lo que te va, en el mejor de los casos, a marcar en tu vida para estar bien, para tener tus satisfactores, para conseguir el bienestar, para lograr tus objetivos. Es decir, en otras palabras, para buscar la felicidad. Entonces, en realidad esa es la pregunta cuando estás planteándote a qué te vas a dedicar o qué vas a estudiar. Y en mi caso, pues yo recuerdo que el tema se resolvía pensando en aspectos de justicia, en aspectos de que a mí me gustaría una sociedad en la que estuviéramos todos en un estado de piso mínimo, de tranquilidad, de paz, de orden, de respeto, donde todos puedan autorrealizarse, ¿no? Hacer un plan de vida adecuado sin afectar a los semejantes. Ese era, ¿no? Como ese espíritu de justicia. Y me parece que ese espíritu de justicia, hoy ya pasados unos años,
y cayendo, ya con menos cabello, ¿no? También, creo que es en esencia la respuesta es pues la búsqueda de la felicidad, ¿no? O sea, estudié Derecho para buscar la justicia, pensada como un bienestar y un estado de felicidad, no solo propio, no individual, sino colectivo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que yo puse mentalmente en ese ejercicio, en mi caso. Sí, pero justamente dejamos páginas para que el lector, la lectora se apropien del libro, o sea, que lo hagan suyo, que dejen ahí su huella, ¿no? Porque justamente el proyecto busca acercar el derecho a las personas, digo, me incluyo en las personas que no somos juristas y que a veces es complicado como adentrarnos a estos temas y me parece que el lenguaje es muy amigable, es muy amable, entonces hay un ejercicio que es como piensa en las cosas que te hacen feliz y en las cosas que no te hacen feliz y me parece un ejercicio importante porque también a veces damos por hecho que son las situaciones y que así es y pues ni modo y ok, vamos navegando conforme las situaciones vienen, ¿no? Y sí, pero hay cosas que sí podemos hacer y que a veces no analizamos qué cambios sí están en nuestras manos, ¿no? Entonces, me parece que son buenos ejercicios, pero es para que se apropien del libro. Y justamente ahora que comentaba Sandra el tema de la amabilidad, ¿no? Creo que es importante poder transmitir ideas a través de un lenguaje que llegue directo al corazón de las personas, porque es mucho más efectivo. Entonces ahí yo siento que, por ejemplo, y quizás también de ahí derivaron muchas de las reflexiones que aquí se recogen, pues yo también soy abogada, y cuando yo decidí estudiar Derecho, justamente lo hice con la misma intención, ayudar, ¿no? Tener un mundo más justo, más igualitario, proteger las personas, pero luego muchas veces eso en el camino se nos olvida. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a ejercer una profesión, sea como litigante, como abogados, como jueces, como notarios, pues se nos olvida que estamos trabajando con personas. Y las personas que van con un abogado no es porque, o sea, van porque tienen un problema. Entonces van y están enfrentando probablemente una situación que no entienden. Y entonces se sienten perdidos, hay mucha impotencia, mucha frustración. Y el abogado, claro que no es psicólogo, ¿no? Claro que no es terapeuta, pero no nos cuesta nada como profesionales del derecho y en general como personas ser amables, ¿no? Tratar de tener un poquito de empatía, tratar de dar un poquito de confort a las personas con las que estamos interactuando, que es lo básico, ¿no? O sea, inclusive muchas veces caminando por la calle no nos cuesta nada saludar a una persona, ¿no? Sí, sí. Buenos días, buenas tardes, en lugar de estar como si estuviéramos solos en el mundo, ¿no? Porque no estamos solos. Entonces, creo que también esa es una cosa importante, que no solamente como profesionales del derecho o de la medicina o de la ingeniería o de cualquier otra actividad, como personas tenemos responsabilidad en este sentido, ¿no? Tratar a los demás, a las demás personas como nos gustaría ser tratados, ¿no? Pero también muchas veces como que lo más básico se olvida, ¿no? Pero bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario o punto que quieran destacar de este libro, porque yo puedo hablar de él por horas. Entonces no quiero acaparar toda la atención, obviamente. A mí me gustaría comentar algo Por favor. que tiene que ver con el mundo de los abogados y las abogadas. Aunque debo aclarar que el libro no está dirigido en exclusiva al mundo del derecho. Me parece que tiene un público muy amplio, general, incluso me dio esa impresión. Sí, se dirige al público. Exactamente, al público en general, ¿verdad? Y claro, yo lo veo desde el lado jurídico porque también el texto, o sea, habla de la felicidad, pero la dice como del derecho a la felicidad. Que eso, aunque diga derecho a la felicidad, no quiere decir que nada más sea del mundo de los abogados o las abogadas, ¿verdad? Pero quiero dar un comentario sobre mi experiencia al ver ese título. Porque es un libro que cuando uno lo ve en los anaqueles o en los estantes, da curiosidad de tomarlo y comprarlo. Sí, sí es verdad. Por el mismo título. Y es que
en un principio, como decían en mis primeras intervenciones, uno puede pensar que el derecho a la felicidad, pues, que a lo mejor no lo encontramos porque no está en los códigos, no está así de manera expresa, muy formal, ¿no? No está en el artículo 5 de la Constitución mexicana. Exacto, ¿no? Que no lo podemos encontrar así en un cuerpo articulado, jurídico. Y a veces hay posturas pues de alejamiento al tema, ¿no? Porque yo las he visto. Pero ahora sí que como la canción, el tema de la felicidad está inmiscuido en el mundo jurídico y en el mundo jurídico constitucional más de lo que te imaginas. Esa es la canción, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. ¿Más de lo que te imaginas? Bueno, pues sí, más de lo que se imaginan. Porque ahí le pueden poner una parte de la canción. Sí, exactamente. Y está muy buena la canción, ¿no? Muy de nuestra época, ¿no? Pero bueno, es más de lo que se imaginan. ¿Por qué? Porque al empezar a estudiar historia constitucional o el origen de las grandes constituciones y democracias en el mundo, podemos encontrarnos esfuerzos de la humanidad por resolver los problemas, ¿no? Pues siempre ha habido problemas y la humanidad pues siempre está trabajando en ellos y los consigue arreglar o no del todo, pero luego surgen otros y así, ¿no? O sea, es el devenir histórico, por así decirlo. Bueno, en ese devenir histórico yo tengo aquí algunos ejemplos de cómo ya la humanidad ha apelado a la felicidad como un derecho. Y miren, les voy a leer, si tenemos tiempo todavía, sí, un extracto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, que es de 1776. Porque ellos hacen esta declaración pues para explicarle al mundo y a las siguientes generaciones por qué se independizan pues del Reino Unido, ¿no? De Jorge III en aquella época. Eso es un documento vigente, ¿no? Nos están explicando por qué se separaron. Y en los primeros párrafos dice lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Bueno, dice hombres, pues todas las personas, diríamos hoy modernamente, con lenguaje, ¿no? Incluyente. Exactamente, que todas las personas son creadas iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres, otra vez entre las personas, los gobiernos. Y viene otra alusión a la felicidad más adelante, pero me quedo con esta, porque es una de las fundamentaciones de la felicidad como derecho de las personas y como objetivo del Estado. Y lo podemos ver aquí en esta Declaración de Independencia de Estados Unidos de manera escrita. Pero es que si nos vamos después a la Revolución Francesa y a los debates que hay de la Revolución Francesa, que al final pues quedaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, otra vez, de 1789, y las constituciones francesas que siguieron, a lo mejor ya no lo recogieron literalmente, pero todo el espíritu de la felicidad se encuentra en el desarrollo de los derechos humanos. Justamente lo que decías, directora, no se recoge el texto tal cual, pero sí el espíritu. Y ese es el que nos interesa, ese es el que importa. Y es el que ha estado fundamentando los derechos humanos, incluso pues como parte de una constitución, ¿no? Que no pueden faltar de una constitución. Por eso les digo, la felicidad, pues más de lo que te imaginas, es como una idea fundamentadora de los derechos humanos e idea fundamentadora de los objetivos del Estado. Entonces, claro, pues este mensaje va para colegas que a lo mejor este tema no les gusta o no se han acercado lo suficiente, para invitarles a que estos temas, pues, yo creo que pueden ser todavía objeto de tesis. Podemos invitar a quienes nos están escuchando a que puedan explorar estos temas para sus distintos trabajos de investigación y que se acerquen al tema, y que un buen elemento para acercarse pues es justamente con la lectura de este libro que recomiendo yo ampliamente.
Muchas gracias. Bueno, Sandra, no sé si tú quieras agregar algo más. Bueno, quiero aprovechar, o sea, Sí, ya que estamos presentando este proyecto por primera vez en el podcast, quería mencionar algo sobre el logo, porque, por ejemplo, es algo que yo aprendí. Estuvimos haciendo bocetos, estuvimos haciendo investigaciones, ¿no? Me acuerdo que cuando se definió el nombre, vamos a buscar elementos que hagan referencia a la justicia, ¿no? A las leyes, a la igualdad, o sea, como la balanza, la temis, leyes, el mazo de los jueces, no sé, Sí, o sea, sí. todos estos elementos, ¿no? Y me acuerdo que de los primeros bocetos se incluyó la temis, pero la temis con la venda. Y entonces se presentó en la junta, ¿no? Con el equipo y tal, y después se le quitó la venda. Y entonces yo dije, ¿cómo? Pero si es la temis que yo conozco, ¿no? Que todos conocemos. Ajá. Pero se me hizo muy interesante esta parte de, es esta justicia no ciega, sino esta justicia que ve la complejidad, ¿no? Y la realidad del mundo en que vivimos, que, a ver, es diferente. Ajá, claro, pero se me hizo muy interesante esta parte, ¿no? O sea, de no es ciega, sino que realmente busca ver la complejidad de los casos, de las situaciones, ¿no? O sea, y eso me gustó. O sea, me gustó que en este logo está esta justicia que ve, ¿no? La realidad. Entonces, sí, ya. O sea, mezclada con la naturaleza y lo que volvíamos, ¿no? Como a estos actos que todos podemos hacer, un poquito de magia, un poquito de esto, pero... Porque también está una media luna. Está una media luna. Exactamente. Está una Sí. media luna, entonces este elemento quizás místico, emocional, misterioso, Sí. mágico, y también el hecho de que sea una mujer, Sí. que no es ninguna discriminación, obviamente, contra los hombres, sino que muchas veces o por mucho tiempo las mujeres han sido excluidas de la escena pública, de la esfera pública, justamente bajo el argumento que eran demasiado emocionales, como si eso fuera un problema. Sí. Y está muy mal esta interpretación porque todas las personas tenemos emociones, y si a los hombres les enseñaron que las tenían que reprimir, eso está muy mal, Sí. evidentemente, porque las emociones, lo dijimos al principio, hay que vivirlas. Todas, hay que pasar por todas, Sí. ¿no? Y aprender, pues obviamente, si nos caemos, aprender a levantarnos, y la siguiente es aprender a no caer. Aprender a enojarnos, a manejar ese enojo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si lo vemos, por ejemplo, los casos de feminicidios, pues son delitos que se cometen por iras, por ejemplo, por enojos que no se supieron manejar, por emociones que no se supieron manejar, y así por muchos casos más, ¿no? Entonces, hay que vivir las emociones, hay que sentirlas, hay que saberlas llevar. Y obviamente el logo, pues también es el logo del proyecto, pues me imagino que ya hayan pasado la imagen, pero también aquí la tenemos. Está chiquita, pero pues ahora Toño nos apoya para que se vea en todo su esplendor, porque la imagen es de verdad muy bonita. Y también pues a las personas que estén interesadas en conocer más del proyecto, invitarles a que conozcan la página web del proyecto, que se llama www.lajuristadelasemociones.com. También tenemos redes sociales, Instagram y YouTube próximamente, que se llama La Jurista de las Emociones. Y pues también pueden encontrar el primer volumen, ya está disponible en Amazon. El segundo estará disponible a la brevedad, y a partir de la próxima semana va a estar disponible. Probablemente cuando ya se transmita ese episodio ya estará disponible realmente. Y nada más invitarles a todas las personas que nos están siguiendo a que conozcan el proyecto, a que se acerquen. Es un espacio también interactivo para que puedan compartir sus opiniones, sus ideas, sus inquietudes, sus sugerencias. Y la idea es justamente eso, pues tratar de contribuir y llegar a las personas para pues que sean un poco más, seamos todos un poco más felices. Así que pues muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Toño, por su participación. Y bueno, pues invitarles a que sigan el podcast AIDH, que sigan las distintas actividades de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, especialmente este año que estamos festejando nuestro 10º aniversario. Muchas gracias y muy bonita tarde.